Ingresamos en un último bloque de Perspectiva Real con el diputado Jaime Trobo. La relación con Venezuela, la forma en que el gobierno está llevando esto, más allá de Almagro y la OEA, ¿cómo es que la perciben ustedes? Bueno, en primer lugar creo que una cosa es la relación de los gobiernos, otra cosa es la relación de los pueblos. Yo no tengo ninguna duda en este segundo aspecto que el pueblo uruguayo no está en la línea de lo que dijo el señor Abdala, dirigente del PIT-CNT, afiliado al Partido Comunista, que fue a Venezuela a abrazarse a un dictador, a celebrarlo, a felicitarlo y a decirle que hablaba en nombre del pueblo uruguayo apoyando su dictadura y el régimen torturador del chavismo en Venezuela. Yo creo que el pueblo uruguayo tiene hoy claro que en Venezuela hay una situación gravísima, que el pueblo venezolano está sufriendo la represión sangrienta del gobierno, que no repara absolutamente en nada para impedir en la medida de lo posible que la gente se manifieste, cosa que debería ocurrir naturalmente en cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo, quien no opina como el gobierno tiene derecho a ir a la calle, manifestar o expresar su opinión. Imagínense si acá en Uruguay cada manifestación que hay de un sindicato, de un grupo social, de un grupo de personas o de eventualmente un partido político fuera reprimida del modo que están mostrándonos las cámaras de la televisión internacional se reprime en Venezuela. Entonces, una cosa es la relación de los pueblos. Yo creo que el pueblo uruguayo es un pueblo solidario, es un pueblo sensible, y yo creo que mayoritariamente, salvo aquellos individuos que están cegados por la ideología, creen claramente que en Venezuela las cosas tienen que volver a su cauce normal en breve tiempo, porque de algún modo también es responder con una ansiedad de solidaridad respecto a lo que fue Venezuela para Uruguay en la época, en la dictadura aquí. Lo cierto es que Venezuela fue un país muy solidario, un país que ayudó a los uruguayos que se iban expulsados por razones políticas o por razones económicas o por incomodidad en nuestro territorio por el gobierno cívico-militar. Y bueno, increíblemente ahora se proclama por parte de Maduro que en Venezuela hay un gobierno cívico-militar, y acá hay alguna gente política que no dice nada y no quiere decir nada, y usan el subterfugio de decir que a Venezuela no hay que acorralarla. Bueno, el gobierno de Venezuela ya está acorralado, ya está actuando del modo que actúa una dictadura, un autoritarismo respecto a su propio pueblo, sancionándolo severamente, matando a la gente en la calle, etcétera, etcétera. Otra cosa es la relación de los estados, de los gobiernos, digamos, ¿no? El Uruguay hoy día está en pésimas relaciones con el gobierno de Venezuela, el gobierno del Uruguay. El gobierno de Venezuela tiene un presidente que es lenguaraz, que dice cualquier cosa de cualquiera, a poco que interprete que ese individuo opina diferente que lo de él. Ya dijo cualquier cosa de Sendik en su momento, y Sendik no tuvo la dignidad de defenderse en forma frontal de un agravio como el que recibió. Ha dicho cualquier cosa del canciller, y también lo ha dicho del presidente de la República, porque cuando un presidente como Maduro, que fue canciller de Venezuela durante el gobierno de Chávez, se expresa así sobre el canciller de otro país, que sabe que está allí porque el presidente lo puso, está también atacando al gobierno, está también atacando al presidente. Aunque hay algunos que quieren disociar la imagen del presidente de la imagen del canciller. Entonces, yo creo que Uruguay tiene que contribuir a una regularización de la situación en Venezuela. ¿Cómo lo haces? Va a ser muy difícil. Nosotros no creemos, no podemos creernos que Uruguay, por ser más tenue o más suave, va a lograr que Maduro tome una posición diferente a la que tiene hoy día. Creo que Uruguay tiene que formar parte de la presión de los gobiernos de todo el mundo para que la dictadura sienta que no tiene ningún tipo de apoyo y de ese modo empiece a retrovertir su posición. Cuando Uruguay tiene posiciones tímidas, cuando Uruguay tiene posiciones que no van al fondo del asunto, cuando la condena o cuando la sanción por parte de Uruguay no es lo enfática que tiene que ser, Uruguay está fallando a su rol histórico, que no es dejar de lado su condición de país que ayude a negociar, pero que es afirmar claramente que no se puede negociar en cualquier condición. Por eso nos ha llamado la atención. Primero que el Uruguay, aplaudimos que el gobierno del Uruguay haya acompañado varias decisiones de UNASUR, de Mercosur,
en relación a la situación venezolana durante un mes prácticamente. Pero nos ha llamado la atención que se quiera justificar no haber firmado una declaración en estas últimas horas por decir que esa declaración vuelve a reiterar lo ya dicho. Yo creo que es un gesto de debilidad, y sobre todo es un gesto de debilidad en un momento en el cual internamente dentro del Frente Amplio conviven dos demonios. El demonio de los chavistas, los que están de acuerdo con la represión, los que dicen que Maduro se justifica porque el imperialismo norteamericano impulsa a la derecha a derrocar al gobierno y por eso puede usar esos métodos sanguinarios para reprimir al pueblo, y quienes saben internamente que en Venezuela hay una dictadura, pero que no se animan a decirlo porque no quieren pelearse con la otra parte. Y yo creo que el Uruguay tiene que ver muy claramente esa situación. Y de este lado está Mujica, está el Partido Comunista, está el Partido Socialista de Montevideo, están los sectores radicales del Frente Amplio, que les encanta que haya un señor que tenga su ideología y que a su vez la defienda a palos, y están otros sectores moderados que han empezado a salir de su somnolencia, tratando de impulsar algunas declaraciones sobre el tema. Y yo creo que mientras tengamos que asistir a ese debate, las posiciones del Uruguay lamentablemente no van a ser lo claras y profundas e intensas que tienen que ser en relación a este tema. Uruguay no puede ceder un ápice frente a la violación de los derechos humanos y la tortura sistemática que está ocurriendo en Venezuela, porque Venezuela es un estado torturador, y porque muy probablemente después de todo este proceso muy doloroso que está viviendo, que francamente yo desearía que terminara en breve tiempo, va a haber un juicio internacional en la Corte Penal Internacional contra los gobernantes venezolanos, precisamente por la utilización de la tortura como hecho sistemático. O sea, lo mismo que ha pasado con otras dictaduras va a ocurrir seguramente con los dictadores venezolanos. Ahora, ¿cuánto y dónde puede incidir Uruguay? ¿Cuánto y dónde puede intervenir? Como la OEA, por ejemplo. No es una cuestión de la palabra intervención en esto hay que usarla con mucho cuidado. Por eso mismo. Porque se dice que el principio de no intervención es indudablemente el principio que defiende las patrias pequeñas, las patrias chicas. Pero el tema de los derechos humanos hoy día ya no es un tema de intervención. El tema de los derechos humanos no es un tema que esté sometido estrictamente a el ámbito nacional. El tema de los derechos humanos es un tema de ámbito internacional. O sea, la violación de derechos humanos en Venezuela no es un tema que le competa exclusivamente a Venezuela. Fíjese lo interesante. Venezuela integra organismos internacionales y ha firmado pactos internacionales que ha ido rechazando sistemáticamente en la medida que va pasando el tiempo. Integra la OEA. Ahora dice que se va de la OEA. 2 semanas antes acusaba que lo estaban queriendo echar de la OEA, pero se va por su propia cuenta de la OEA. O sea, hace lo mismo que hubiese ocurrido si la OEA lo hubiese sancionado suspendiéndolo. Hace 2 años se excepcionó de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia, simplemente porque perdió un juicio realizado o pedido a la Corte Interamericana de Justicia por un ciudadano venezolano que ahora está hace 3 años preso, luego de que fuera inhabilitado por el poder para poder ser candidato en las elecciones venezolanas, como es el caso de Leopoldo López. Bueno, Venezuela denunció la jurisdicción de la Corte y se fue de la jurisdicción de la Corte Interamericana como estableciendo que a Venezuela no se le puede juzgar por violación de derechos humanos. Ahora se quiere ir de la OEA. O sea, está tratando de blindarse, evitando corresponder a los pactos internacionales que firmó. Y bueno, eso va a tener un final poco feliz para el gobierno de Venezuela, porque indudablemente que, como le dije, la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos le va a alcanzar como le alcanza a otros dictadores. Ahora, ¿en qué puede Uruguay contribuir? Bueno, yo creo que Uruguay tiene que apostar al diálogo, tiene que apostar a ayudar a que puedan haber ámbitos de diálogo, pero tiene que ayudar a presionar al gobierno de Venezuela diciéndole: señores, esto que están haciendo ustedes no lo pueden hacer más, señores, ustedes tienen que restituir el orden jurídico, señores, ustedes tienen que pacificar el país evitando la represión, y ustedes tienen que construir una salida mediante anuncios que sean claros en cuanto a un calendario electoral, liberación de los presos políticos, apertura de un canal humanitario, porque es increíble. El gobierno de Venezuela se niega a que pueda haber una fórmula que permita que los venezolanos puedan acceder a medicamentos y alimentos. O sea, el gobierno de Venezuela no deja
que los países del exterior o las organizaciones internacionales o Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional o quien fuera le den apoyos a la población de Venezuela y les provean con facilidad medicamentos que no tienen, aún los más simples o los mínimos, o alimentos que no tienen, aún los esenciales para la vida. O sea, es increíble, hay datos claros de encuestas sobre la disminución del peso de las personas en Venezuela, de la disminución del peso de los niños, y todo. ¿Por qué? Bueno, en un país de petróleo, por el hambre, por las privaciones y por los problemas que se viven. Yo creo que en esos temas Uruguay puede contribuir y debe presionar y exigir al gobierno de Venezuela para que abra esos canales, ese canal humanitario, y cumpla con esos compromisos para que el proceso de pacificación se inicie pronto, lo antes posible. Jaime, quiero agradecerle su presencia en Perspectiva, pero la última y cortita, la del estribo. ¿Qué esperan de la justicia? En plazo, sobre todo. ¿Usted se imagina si la justicia se define en plena campaña electoral? Yo creo, bueno, a la justicia no hay que ponerle plazos. Nosotros sabemos que estas son investigaciones complicadas, complejas, en expedientes reservados. Yo espero que la justicia pueda trabajar tranquilamente y de acuerdo a sus objetivos procesales adecuados, y vamos a esperar tranquilos, agregar los elementos que tengamos que agregar, pero no creemos que en esto haya que decir la justicia debe resolver el tema de inmediato, mañana o pasado, sino que es un tema de un poder, digamos, de un poder ajeno al poder legislativo, en el que nosotros no tenemos por qué influir, ni lo debemos hacer éticamente, ni tampoco funcionalmente podemos hacerlo. De nuevo, muchas gracias por estar en Perspectiva Real. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.